En el programación, básicamente es programar o tratar con un controlador, básicamente con un controlador. Y ese controlador es el PLC, pues, el PLC. ¿Ya? La automatización realmente pues involucra muchas cosas, ¿no? Normalmente tecnología software y tecnología hardware. Les voy a subir un documento, creo que es este de aquí. No, este no es. Ese documento es... Cuando hablamos de controladores, eh, voy a buscar en internet, voy a compartir en internet. Voy a ver acá. En el mercado nacional y en el mercado mundial tenemos varias tecnologías de controladores. Y hay que entender lo que es una tecnología de controlador. Por ejemplo, unos controladores que se usan en la industria es un controlador de proceso. No sé si va a aparecer acá. Ahora voy a poner con nombres, ¿ya? Pero esta es una tecnología de controlador. Esto de acá es un tipo de controlador. No me interesa la marca, sino la tecnología. Y esa tecnología te da características software y hardware. Por ejemplo, a esta tecnología le llaman controlador de lazo o de proceso. Tiene pantalla, tiene para ver el point, para ver la señal de control, para ver el sensor. A veces tiene indicadores tipo barra, tiene algunos teclados y son pequeños. Físicamente son esas características, ¿no? Puedo buscar otro controlador de lazo. No me interesa la marca, el de anterior era de ABB, ¿no? Este de acá, por ejemplo, también de la misma tecnología. Este, por ejemplo, también es un controlador de lazo. Será de otra marca, pero la tecnología es la misma. También tiene pantalla, tiene son pequeños. Sirven para controlar procesos simples, ¿no? Aquí tengo otro, a ver, otra marca. Sería el... Estos, por ejemplo, también son controladores de lazo. Esa es una tecnología, ¿no? O sea, la marca no me interesa, sino que la tecnología define un estándar software y estándar hardware. O sea, qué presentación nos debe tener, qué dimensiones, qué es lo que debe, por ejemplo, todos también tienen teclados, algunos indicadores digitales, y bueno, configurar el equipo, ¿no? Esto no, eso no se programa, normalmente no se programa, normalmente se configuran nada más. O sea, no tienes que programar. Hay algunos casos particulares donde podrías tener un controlador de lazo en el cual tendrías que programar, pero no es muy común. ¿Ya? Estos son los controladores de lazo, o también le llaman o de proceso. Así es el nombre de la tecnología. Controlador de lazo de proceso. Y hay muchos fabricantes, pues, ¿no? Autonix es uno, que les enseñaba hay otro que es bien conocido de Siemens. Siemens, por ejemplo, vende esto, ¿no? Este es el controlador de Siemens. Te das cuenta que la tecnología, la presentación son parecidas, ¿no? Esos controladores son las industrias. Esos controladores te pueden permitir estrategias de control, pueden tener un control de un lazo máximo, tienen teclas, también figuras, ¿no? Es full configuración, no programas. Es tecnología.
son lo que ustedes saben, los PLCs, pues, ¿no? PLCs son otras tecnologías, ¿no? Este es un PLC clásico, ¿no? Tiene procesador, entradas, salidas, analógicas, digitales, entradas, muchas salidas, son ciegos, normalmente son ciegos, no tienen pantalla, ¿no? Esa es otra tecnología, es otro tipo de controladores. Su objetivo es muy diferente al controlador anterior. Estas tecnologías son los controladores lógicos programables. Su objetivo es muy diferente. El controlador de lazo normalmente es de control continuo, o sea, es para controlar temperatura, flujo, presión, es para esas cosas, ¿no? El control lógico programable no es tanto para eso, el PLC es para hacer secuencia. Y creo que ustedes, como les decía, ya creo que han llevado un curso o sea, en sensores actuales siempre hacen un poquito PLC, ¿no? Entonces saben que ahí condición, acción, ¿no? Si se activa esto, entonces cuento. Si se activa, desactiva, temporizo. Se activa, si es verdad, si esto se activa o se desactiva, entonces activo una bobina, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son automatismos, no es control. No por gusto viene el nombre de lógico, controlador lógico. O sea, hace lógicas booleanas. And, or. El control de lazo es diferente. Él hace algoritmos de control. Pero los PLCs pues compiten con los controladores de lazo. Porque con los PLCs también podría ser control continuo. Entonces también invaden un poco el campo de ellos, ¿no? Una tecnología es eso, ¿no? En el mercado, como les digo, hay muchas tecnologías de controladores. No son muchas, ¿no? Serán 5 o 6, ¿no? Pero entre esas tecnologías compiten. Es como las laptops, ¿no? Las laptops es una tecnología de computadoras. Sabes más o menos en qué consiste, pues, ¿no? Teclado integrado, puertos USB integrados, pad integrado, pantalla pegable. O sea, todo eso es una tecnología, ¿no? Ahora, ¿de qué marca será? Hay muchas marcas, ¿no? Pero la tecnología es una cosa. Hay estándares para definir una tecnología. Ahora, pero no son los únicos controladores, pues hay otros más. Si yo veo en el mercado nacional y mundial, hay otras tecnologías. De hecho, que el PLC compite un poco ha tratado de competir con el control de lazo, pero a veces hacer PID con los PLCs también puedes hacerlo, ¿no? Pero llega un momento en que quizá no sea tan viable. Y eso uno se da cuenta cuando conoce mejor la tecnología. En un momento dice, mira, el PLC ya para esta situación no me va a servir hacer control PID, mejor uso el control de lazo. Entonces el controlador PLC absorbe lo que hace el control de lazo, pero el control de lazo no hace lo que el PLC está orientado a hacer. El control de lazo se queda haciendo su control de procesos continuos. Cada quien en principio tiene su propio objetivo, ¿no? Pero el PLC siempre ha querido meterse y querer hacer también cosas que otros hacen, ¿no? Después aparece algo superior al PLC. Y bueno, un poco les doy la visión pues de eso, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás acá? Después aparece el famoso PAC. El famoso PAC. Un PAC bien conocido en el mercado nacional es este. Hay varios, ¿eh? Pero uno bien conocido, que es este de acá. Estos son controladores muy potentes. También tienen módulos de entrada y salida, pero sus módulos son mucho más potentes que un PLC. Incluso el CPU también ya es muy potente. Entonces, estos pueden hacer más cosas que un PLC. Pueden hacer cosas, lo que hace un PLC y lo que hace un controlador de lazo. Entonces ahí tendría que meterme a conocer a estas tecnologías, ¿no? Este es un PAC.
Un PAC significa, más conocidos como PAC, es el controlador de automatización programable. ¿Sí? Estos son los famosos PAC. Algo más superior que el PAC sería el DCS, un DCS, sistema de control, controles más potentes todavía. Voy a poner uno que estuve usando para la gente de Petroperú. Estuve usando Petroperú tiene esto, el Iridium. Iridium, ¿no? Estos controladores. Pero esos controladores son mucho más potentes todavía, más potentes que el PAC. Este es un modelo, estos son de Honeywell. Podemos ver el de Emerson. Estos son los controles de Emerson. Son controles muy potentes. Pues el PLC no es nada, ¿no? El PLC es un juguete a comparación de estos, ¿no? Estos son los que ahora están más en empresas grandes. Los DCS. Los DCS son los computadores distribuidos. Es otra tecnología. Otra tecnología. Por ahí hay otros más, ¿no? Dos más por ahí, ¿no? Pero eso es un poco para que entiendan que en el mercado nacional y mundial existen tecnologías. Y una tecnología involucra pues una concepción hardware y software. O sea, cómo va a ser diseñado, qué formato tendrá, qué características tendrá, cuáles serán sus limitaciones, qué podrá hacer el programador, etcétera, etcétera, ¿no? Para qué proceso sirve, qué algoritmo de control va a tener, o hasta qué nivel podría llegar. O sea, eso es justamente una tecnología. Involucra características hardware y software. Ahora, uno que quiera dedicarse pues, a la automatización al control, tiene que conocer todas estas cosas, ¿no? Todas esas cosas. DCS son los más complejos. Ahí sí tendrías que tener un buen nivel ya de conceptos, haber recorrido varios campos de la automatización para entender un poco la filosofía de los DCS, ¿no? Los DCS son fabulosos, ¿no? Tienen cosas de programación muy, muy interesante, de control tienen cosas muy interesantes, de redes industriales tienen cosas muy interesantes. O sea, es un nivel superior, pues, ¿no? Entonces, los PAC ya están cerca de los DSS, pero no tanto. Los PLCs están abajo, ¿no? Los PLCs están abajo. Pero los PLCs son controles sencillos realmente. Sin embargo, son los que más abundan. Como muchos procesos en la industria son procesos sencillos, relativamente sencillos, cuando quiero hacer un automatismo, de repente es suficiente con un PLC. Pero cuando los sistemas pues ya son medio complejos, un PLC ya cae, ¿no? Entonces ahí habría que hablar todo un tiempo para poder entender y conocer la esencia de la programación, para saber cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Eh, Eso sí toma tiempo, pues de repente no se puede aprender eso en un año, ¿no? Tendría que practicar, practicar y entender, o alguien que te diga, mira, esto que haces aquí, no puedes hacerlo aquí, mira, pruébalo, hazlo, intenta, ahí te vas dando cuenta, ¿no? Alguien tendría que dirigirte, ¿no? Y ahí lo que lo aprenderías en 2 o 3 años, lo puedes aprender de repente en 2 meses, ¿no? Ahí para eso pues tendría que alguien decirte, ¿no? Y quizá ahí te abrevie con el tema de viaje, ¿no? Ese justamente es un camino también interesante, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es un poco la idea de que hay que tener en cuenta. Nosotros solamente nos vamos a buscar a los PLCs, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta?
Willy, Luis, los Luises, Julio, Jonathan, Joaquín, Gabriela, Fernando, Anthony, Angélica. ¿Sí? Bien. Bien. Ahora, el PLC en la siguiente semana quiero aprovechar un poco de más tema práctico para que ya la siguiente semana podamos hacer laboratorio. ¿Sí? Esta semana todavía no vamos a hacer laboratorio porque necesitamos teoría todavía, ¿no? Y quiero por lo menos, hay que prepararnos con la instalación de software y esas cosas. Y ya para la siguiente semana empezar a hacer algunos programitas simples, ¿no? Por eso, y antes de empezar a hablar un poco de teoría, meramente teoría, quiero ya comenzar, voy a comenzar un poco diferente con el ciclo pasado. Lo que pasa es que me han colocado un horario medio raro, ¿no? Antes era diferente. Me ponían la teoría era de 7 a, creo que de 5 a 7, el laboratorio era de 7 a 9 y de 9 a 11, los dos horarios. Pero ahora me han puesto primero el laboratorio, después la teoría, y de ahí me mandan hasta el sábado el otro grupo, que es un poco tedioso, ¿no? Entonces ahí me desencaja la parte de teoría de laboratorio, ¿no? Entonces por eso estaba pensando ahora cambiar un poco. Ya el siglo pasado me habían hecho ese cambio y ahora lo han permanecido, lo han mantenido, ¿no? Quería hacer lo siguiente, ¿no? Eh, un poco concentrarme para avanzar ya y tener algo que hacer la próxima semana en laboratorio. Quería hacerles una explicación y hacerles, eh, si es que ustedes ponen de su parte, van a aprender PLC a programar como debe ser. ¿Eh? Pero si no, si no, no van a aprender. ¿Eh? Y yo enseñé en Texu también, pero por el mismo precio van a tener la misma información. ¿No? Lo malo es que en Texu no dicto PLC, no me quieren hacer dictar PLC, porque es muy fácil, dice. A mí me mandan en lo más difícil, me mandan a hacer dictar redes industriales, ahora me están mandando a dictar DCS, ¿no? Pero es agradable, o sea, redes industriales es bonito, ahorita estoy enseñando redes, y DCS acabo de terminar la semana pasada, ¿no? Lo que pasa es que a veces cuando se dicta para una empresa, la gente tiene miedo. Yo digo, pues claro, pues tiene miedo porque nunca han hecho proyectos, pues, ¿no? Y no querían dictar DCS. Y como son para técnicos, gente de Petroperú, está pues ya gente que sabe, pues, ¿no? Aunque no saben tanto, ¿ah? Porque a veces uno puede estar en una empresa y no sabe tanto también. Entonces, lo que yo al final le acepté pues el curso, ¿no? Me dijeron, te vamos a pagar más. Ya yo le dije, ya está bien. Le dicté, pero porque otros no querían dictarlo. Entonces, lo que yo hago primero, ya pues más o menos creo algo de experiencia tengo. Entonces, lo que hago es testear a la gente. Les hago preguntas, por ejemplo, a esa gente que está ya trabajando, pues, les pregunto, qué cosa es un módulo inteligente, cosa que yo les podría preguntar ahorita a ver si me responden, ¿no? Porque ustedes ya están en automatización, entonces ya han llevado un curso de instrumentación de sensores. ¿Qué hace? Y es una pregunta que les hacía a ellos, por ejemplo, y no me respondieron. Y están trabajando años en Petro. Y pueden estar trabajando años en empresa, Cajamarquía, pueden estar trabajando en muchas empresas, y a veces no saben, porque los conceptos no lo tienen claro. Y una de las preguntas que le hice, porque los empiezo a sondear para ver cómo atacar el curso, ¿no? Y les preguntaba, ¿qué hace a un transmisor inteligente que sea inteligente? Porque ustedes saben que el sensor es el elemento primario y normalmente se les coloca un transmisor. Pero ese transmisor podría ser un transmisor clásico o podría tener un transmisor inteligente. Pero ¿cuál es la diferencia entre un transmisor clásico y un transmisor inteligente? ¿Cuál creen que sea? A ver, ¿quién me puede decir? Ustedes ya han llevado instrumentación, sensores actuadores. A ver, ¿quién me puede responder eso? ¿Cuál es la diferencia? Era Angélica, la que sacó 20 en control 2.
A María del Carmen también, creo que sacó 20. A ver, Rodrigo. ¿Cuál es la diferencia? Adrián, Carlos, Christopher, Joaquín, Joaquín Valera, el buen Joaquín. Estamos hablando de transmisora, de transmisora. No, 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 no. Es un transmisor. Ustedes saben, incluso ahí en, en sensores, ustedes saben que hay sensores de temperatura y de nivel, hay de flujo, etcétera, ¿no? Pero eso a veces, pues, por ejemplo, una termocupla, ¿qué te da? Milivoltios. Un PT100, ¿qué te da? Resistencia. Una carga extensiométrica, ¿qué te da? Resistencia. Un piezo eléctrico, ¿qué te da? Voltajes pequeñitos. Entonces tienes que ponerle ahí un acondicionador, ¿no? Para que te dé 4 a 20 miliamperios o 0 a 20. Ese es justamente un transmisor. Y te da pues 4 a 20 miliamperios, ¿no? Mm, más o menos, Diego, más o menos. Más o menos, Gabriela. Un transmisor inteligente normalmente tiene internamente un microprocesador. No, perdón, no es un microprocesador, es un procesador muy pequeño, muy simple. Un sensor o un transmisor inteligente tiene un programa y tiene un espacio de memoria de datos también. No es un PIC es mucho sería. Sería algo más pequeño, algo muy, pero muy simple. Ahí tendríamos que hablar tecnologías de procesadores. ¿Sí? Entonces, eso hace que ese transmisor te dé información del sensor, que te diagnostique el sensor, que te avise si es que está roto, si es que la conexión se ha perdido, que te diga alguna alarma. De repente superó un umbral, te manda una alarma. Eso justamente es el tema de gestión de activos. Todos esos datos, ¿qué operador configuró el equipo? ¿Quién puso el cero y el span? Todo eso es lo que le llaman gestión de activos. No sé si uno de esos transmisores inteligentes es el HART, pues. Acuérdense, eso yo creo que sí han visto en sensores actuales, ¿no? El famoso HART, transmisores HART. HART es uno de ellos. El HART es uno de ellos. No es tan inteligente, pero es algo inteligente, ¿no? El otro es el Profibus PA. El otro, el más sofisticado, es ¿cómo se llama este de aquí? El Fieldbus, ¿no? Fieldbus. Entonces, por ejemplo, lo que iba era justamente eso, por ejemplo, yo les hacía esa pregunta para sondearlos. Y como no me respondieron, pues ahí en la gente de Petroperú, entonces les empecé a hacer otras preguntas, porque dije, mira, para que entiendas lo que es un DCS, tienes que entender estas cosas, pues si no voy a estar hablando cualquier cosa. Ya pues ahí se bajaron, ¿no? Y ya empezaron a aceptar lo que yo les enseñaba, pues, ¿no? Hasta que llegamos al DCS, pues, ¿no? Y como que ya entendieron un poco mejor la idea, ¿no? Pero en PLC es algo parecido, pues, ¿no? Yo tendría que entender, por ejemplo, que el PLC es una computadora. Y el PLC, si es una computadora, tiene tres cosas fundamentales como hardware. Tiene tres cosas el PLC. Bueno, tiene más, pero tres cosas fundamentales es esto. El CPU, la memoria de programas, y la memoria de datos. La memoria de datos. Aparte tendrá sus entradas salidas, eso después ya es fácil. Yo lo que debo entender es justamente que como es una computadora el PLC, como todos los controladores, el que les he enseñado, el DCS es una computadora, el, el controlador de lazo es una computadora, el PAC es una computadora, y siempre tienen esos tres componentes. Un CPU, memoria de programas y memoria de datos. Ahora, en el caso del PLC particularmente, yo tendría que entender qué va en la memoria de programas. Las instrucciones que ustedes han visto, que les han enseñado de repente, o de las que vamos a aprender, como por ejemplo el contacto, la bobina, el timer, el contador,
de repente operaciones de suma, resta, multiplicación, los comparadores. Eh, eh, Todas esas cosas van, ¿dónde van? En la memoria de programas. Todas esas instrucciones y parte del aprendizaje es justamente eso, ¿no? Que aprendamos instrucciones. Pero aprender instrucciones a veces no es muy difícil. Es más, tú puedes bajarte un manual y te explica, mira, esta instrucción hace tal cosa. La instrucción timer que hace, temporiza. La instrucción que hace, contador que hace, cuenta. La instrucción de suma que hace, suma. O sea, a veces algunas instrucciones no vale la pena explicarlas. Porque una instrucción de resta, ¿qué va a hacer? Bueno, va a restar, pues, ¿no? Es lo que va a hacer. Una instrucción de comparación, ¿qué va a hacer? Va a comparar. Entonces, la complejidad a veces no va tanto por la instrucción. Y ese es un problema que a veces uno trata de aprender instrucción, y se está descuidando de algo muy importante. Se está descuidando de los datos, de la memoria de datos. ¿Qué cosa se guarda en la memoria de datos? Datos, valores numéricos, cadenas. Eso es lo que se guarda en la memoria de datos. Las instrucciones, lo que van a hacer dos cosas, ¿no? Las instrucciones o tu programa que hagas con las instrucciones van a hacer dos cosas. Básicamente las instrucciones van a escribir memoria de datos o van a leer memoria de datos. Eso es básicamente lo que hace. No hacen más. Tus instrucciones hacen eso continuamente. Leen o escriben datos. Claro, tus instrucciones tú lo organizas en un programa, pero ese programa, que está formado por muchas instrucciones, continuamente están escribiendo, leyendo memoria de datos. Eso es en todo PLC y en todo controlador es así. En todo controlador es así. ¿Ya? Eso, entonces, hay que diferenciar bien lo que es una instrucción de lo que es dato. Ahora, vamos a los datos. Primero tendría que preguntarme cómo se organiza en este PLC que estoy manejando, que vamos a usar con Siemens, cómo se está organizando la memoria de datos. Ahí sí cada fabricante hace de dos maneras. A veces lo organiza de byte en byte o lo organiza de palabra en palabra. Es decir, yo puedo tener un byte, abajo otro byte, abajo otro byte, o podría ser una palabra, dos palabras, tres palabras, o sea acá, por ejemplo, este ancho. En Siemens, por ejemplo, en Siemens, vamos a poner aquí ya. En Siemens, vamos a poner acá, hasta el último. Nosotros vamos a hacer Siemens solamente, ¿ya? Yo no quiero hacer Alembrale porque el ciclo pasado se quejaron, me dijeron que era mucha información, que no habían entendido, que habían colapsado. Bueno, me dije, de mucha información, le doy menos información. Este es el bit 0 y este es el bit 7, ¿ya? Ese es el bit 7. Entonces ahora vamos a hablar solamente de Siemens, ¿ya? Solamente vamos a hablar de Siemens. Y este ciclo no voy a hablar de Alembrale, solamente de Siemens. Bueno, al final es lo mismo, ¿no? O sea, normalmente los PLCs se parecen, si uno entiende bien la esencia de un PLC, cualquier PLC lo puedes programar, no es muy diferente. Sino que comenzaba con Alembrale, que es más simple, ¿no? Lo que hace Siemens, lo organiza un byte, abajo otro byte, otro byte, otro byte. Es decir, tengo del bit 0 hasta el bit 7. En Alembrale, por ejemplo, es diferente. Alembrale agarra una palabra, luego pone otra palabra, palabra en palabra. Es una de las cosas que yo tendría primero que preguntarme en este PLC, cómo se organiza la memoria de datos. ¿Cuál es la longitud? El ancho. ¿El ancho es por byte o es por palabra? Si es por byte son 7 bits, si es por palabra son 16 bits. Entonces eso tendría que estar, eso no me toma mucho tiempo, averiguarlo en el manual, si es que no lo sé. En Telemecanique, palabras, de repente en Moller es en
en Festo es de palabras también, en Moller es de bytes, y así voy averiguando, y eso es rápido. Eso es lo primero, porque eso va a influir cómo tus instrucciones acceden al dato. ¿Sí? Eso es importante. Ahora, eso por un lado. Ahora, lo que hace el fabricante luego es segmenta la memoria de datos. Dice, mira, este conjunto de bytes va a servir para tal cosa. Este otro conjunto de bytes va a servir para otras cosas. Y así los va segmentando. A ver, ¿alguien se recuerda cómo segmenta la memoria de datos en bloques de bytes? ¿Qué bloques empiezan a colocarse o a definir el espacio de memoria de datos en Siemens? ¿Ah? Solamente estamos hablando de Siemens. ¿Alguien recuerda? Por ejemplo, aquí tengo algunos bytes de acá, algunos bytes de por acá. Pueden ser, por decir, 2 bytes, ¿no? Y estos 2 bytes pueden ser más, ¿no? Ya tendría que ver. Este de acá, por ejemplo, van a ser los bytes I. En alemán le ponen los ¿cuál era? E. Estos otros 2 bytes, podrían ser más, van a ser los bytes U. O van a ser en alemán ¿cómo es? A, ¿no? En alemán es A. Los otros bytes que están por aquí, de repente va a haber un conjunto de bytes que se van a agrupar para hacer los bytes que van a emplear, ojo, los datos o los bytes que van a emplear los timers. O sea, va a ser la zona T. Y a ver, habrá otros bytes, otros conjuntos de bytes que le llaman la zona C, que van a ser empleadas por los contadores. En alemán sería Z. Y así, ¿no? Después aparecen las famosas zonas M. Y abajo estarán los famosos DBs. Me faltó espacio ahí. Bloque de datos. Esa es la otra cosa que debo entender. Debo entender que el fabricante te segmenta o te organiza un grupo de bytes para diversos usos, ¿no? Eso es lo que hay que tener claro. Eso es en todo PLC. Ahora, en Algebraic le llama I, a la salida, perdón, en vez de Q o A le llama O, en vez de T le llama T4, en vez de C le llama C5, y en otro PLC le llamará otro nombre, pero al final es la misma idea. O sea, estás reservando espacio de memoria de datos para que guardes información justamente, ¿no? Para que se guarde ahí información eh, en el cual van a estar escribiendo, leyendo quién, las instrucciones. Ahora, entonces, ahí vienen algunas confusiones, porque yo debo entender que la zona T que está reservada para timers, la zona T de memoria, este es un espacio de memoria. Se dice que esta es una zona de memoria para timers. Esta es una zona de memoria para contadores. Pero este de acá es una instrucción timer. Esta es una instrucción contador. Entonces no confundan la instrucción timer, la instrucción contador. La instrucción está hecha para que haga algún tipo de función. Esa es una cosa. Pero la instrucción, tú puedes poner la instrucción contadora y no va a hacer absolutamente nada si no tiene datos. Tú puedes poner una instrucción contacto o bobina que tiene una funcionalidad, pero esa funcionalidad no lo va a hacer si es que no lo asocias a un dato. Toda instrucción tiene que tener asociados datos. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Los datos tienen que ir o tienen que ser empleados por las instrucciones. O sea, es diferente que yo diga, mira, esta es una zona de timer. T en el fondo no es un timer. Y eso a veces mal te explican, ¿no? T, cuando tú pones T1,
T1 no es una instrucción timer. T1 es un espacio de memoria para el timer que estás sacando, que estás colocando. Cuando pones T2, T2 no es el timer 2. En todo caso, si dices que es el timer 2, lo que yo debo entender, o lo que debe estar en mi cabeza, es que el T2 no es el timer 2 realmente. T2 es un espacio de memoria que estoy reservando para una instrucción timer, que es diferente. Entonces yo tengo que separar o entender bien las cosas, pues, ¿no? Porque ahí vienen los grandes errores. Dicen que Q es salida. Q no es salida, ni I es entrada. I es dato. Y I es memoria de datos. Q es memoria de datos. T, C, Z, M son memoria de datos. Entonces no me van a decir que I es entrada o Q es salida. Eso está mal dicho. Son datos, son memoria de datos. ¿Ya? Eso es lo que hay que entender primero. Yo sé que a veces les enseñan mal, pues por eso ya en TechSoup, en todo ese NATI, en muchos lugares les enseñan mal y le dicen que Q es salida y I es entrada. Eso está mal, pues, estás aprendiendo mal. Por eso cuando empiezas a profundizarte más, no entiendes por qué está ocurriendo una u otra cosa, porque tus conceptos están errados. ¿Correcto? I o Q o T, C, Z, M, DB, todo es dato y está metido en la memoria de datos. Son nombres que le ponen, todo PLC es así, ¿eh? Todo. Los nombres pueden cambiar. Por ejemplo, M son la zona denominada, son bytes de marcas. Pero en Moller, por ejemplo, en Festo, por ejemplo, no le llaman M a las marcas, le llaman F y le llaman flag. Pero igual funciona, es lo mismo. O sea, marcas o flag es lo mismo. Se utilizan pero con la misma idea. En Alembra le llaman B3, bit auxiliar, B3, pero igual son, que le llaman bit auxiliar o que sean marcas es lo mismo, solamente que le están cambiando la etiqueta, ¿no? O sea, la funcionalidad es la misma. Entonces, ahí basta, por eso digo, si tú entiendes un PLC bien, puedes entender cualquier otro PLC, no te toma mucho tiempo, sino que a veces no se aprende bien el tema de programación, pues, ¿no? Bien, esa es la primera observación. No sé si alguna, vamos a desarrollar un poco esto. No sé si tengan ahí alguna consulta o ya se están confundiendo. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Consultas, jóvenes? ¿Preguntas? Muy bien. ¿Alguna otra consulta o observación? Entonces, no me vayan a decir más adelante, por favor, I es entrada y Q es salida, o T es timer. Es dato. Ahora, acá viene un poco el desarrollo mayor, ¿ya? Voy a aislar esto de aquí. Claro, en este caso es Siemens, ¿no? Pero igual podría ser en Allen-Brale, en cualquier PLC es igual, como les digo, solamente que le cambian las letras, pues, ¿no? Siempre cada fabricante le reserva espacios de memoria, ¿no? Eh, claro, en general, como te digo, Diego, para cualquier, eh, por un lado, un fabricante dice, mira, yo te voy a dar te voy a dar este abanico de instrucciones. Y por el otro lado te dice, y te voy a dar este abanico de espacios de memoria con tales nombres. Entonces, ¿dónde está el aprendizaje? Que tú tienes que saber empatar los espacios de memoria con las instrucciones. Ese es uno de los trabajos. No es, por ejemplo, si yo uso un comparador, yo podría usar un comparador con los datos I y puedo usar en el comparador también los datos Q, porque al fin y al cabo son datos. La cuestión es saber cómo voy a manejar ese dato, Q o I, en el comparador de mayor, por ejemplo. O en una suma, podría usar datos Q. Quiero que los datos Q se sumen con los datos T. O los datos M
se sumen con los datos I. Yo podría hacer eso. Si domino la gestión de la memoria de datos, entiendo perfectamente cómo se gestiona, yo puedo, y conozco por el otro lado las instrucciones, los puedo manejar como me dé la gana. Es ahí donde tú aprendes realmente a programar PLC. Es ahí donde empiezas a programar PLC. Por ejemplo, un contacto, el contacto es una instrucción, y yo podría usar en el contacto un dato I, porque al fin y al cabo es un dato. Podría usar en un contacto un dato Q, y no hay problema, porque el dato Q es un dato. Podría usar en un contacto un dato M, porque M también es un dato. Podría usar en un contacto un espacio de memoria de un timer, T. ¿Por qué no? Si es que lo hago adecuadamente. Ahí está el tema, pues, que tú sepas qué cosa es instrucción y esa instrucción cómo puedo manipular los datos. Ahí viene el detalle, ¿no? Pero si tú empiezas con y cuando te dicen, ¿no? En un contacto va una entrada, eso es absurdo, eso está mal. Ya te están parametrizando y te están dando la información errada. El contacto no va con una entrada. Al contacto tú no le pones una entrada. Al contacto tú le pones un dato y punto. Ahora, ¿qué dato será? Bueno, puede ser, como les digo, un dato I, puede ser un dato Q, puede ser un dato T, un dato C, un dato M, etcétera. Si lo haces adecuadamente, si sabes colocar el dato adecuadamente al contacto, va a funcionar bien y le vas a sacar potencia a la programación. Pero cuando alguien viene, y eso lamentablemente viene y te enseñan, vamos en un curso de PLC que te cuesta 1000 soles. En contacto se le pone una entrada, a una bobina se le pone una salida. Está mal, pues, eso está mal, no está bien. Por eso cuando uno va empezando en programación ya no entiendo, dice, no entiendo por qué a un contacto le pone una salida. Yo sabía que a un contacto le ponía una entrada, porque ahora le está poniendo una salida. Porque te estás confundiendo porque no te están dando la información correcta. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Ahora vamos a ampliar un poco este espacio de memoria, ¿eh? Voy a copiar esto. Voy a sacar solamente esta memoria de datos. Lo voy a copiar en otro, ¿ya? O acá mismo, ya, lo borro. Todo lo voy a borrar y consulta. Ya. Voy a quitar por ahora esto. Solamente me voy a concentrar para comenzar. Poco a poco vamos a ver instrucciones y datos, instrucciones y datos, instrucciones y datos, ¿no? Por ahora quiero comenzar con dos datos. Los datos I, por ejemplo, este puede ser, ¿dónde estás? Este es el dato I, todo ese byte, como es un byte y se llama I, ¿no? Le pone IB de byte. Ahora, ¿qué byte es? Bueno, suponiendo que es el byte 0. Este otro byte será I, la memoria I, ¿sí? Como es un byte, este será el byte 1. Y así pueden haberlo. Acá le voy a poner, este va a ser el byte de salida, bueno, perdón, el byte Q. Es un espacio de memoria Q. Pero como es todo un byte, le voy a poner el byte 0. Este será otro byte Q, que va a ser el byte 1. Realmente pueden haber muchos bytes I o muchos datos Q, o bytes o Q, datos, ¿no? Acá viene el detalle. Por este lado yo puedo tener módulos de entrada. Vamos a comenzar con módulos de entrada discreta y módulos de salida discreta. Acá viene un poco el tema hardware. Este sería una entrada discreta. Este sería un módulo de salida discreta. Ustedes saben que las señales, cuando yo coloco aquí, por ejemplo, puedo colocar, vamos a poner acá un sensor
inductivo, un sensor capacitivo, un fotoeléctrico, un presostato, un sensor de temperatura de alto o bajo. Puedo colocar muchas cosas. Puedo colocar un pulsador, un interruptor, etcétera. Eso yo lo conecto a un módulo de entrada discreta, ¿correcto? Ahora, hago su conexión respectiva. Normalmente los módulos de entrada discreta tienen una numeración, ¿sí? Hago sus conexiones normalmente con un par de cables. Ahí ya tendría que ver, en algún momento veremos cómo hacer las conexiones físicas, que también es importante. Entonces acá, este módulo de repente tiene acá, este es el canal, el punto 0, este es el 1, este es el 2, de repente este es el 3, este es el 4 y el 5, ¿no? Suponiendo, ¿no? Normalmente los módulos son de 8, 16, 32, pues, ¿no? Pero estos serían, digamos, la numeración que viene, eso ya viene de fábrica, ¿no? Normalmente yo no lo puedo cambiar eso. Esos son los puntos de conexión. Ahora, y tengo que saber otra cosa, que como es un módulo de entrada discreta, este elemento que está conectado tiene dos posibilidades, no hay más. O me da 0 voltios o me da 24 voltios. No hay más. Normalmente esas son las señales eléctricas que me da el elemento que está conectado ahí. Ahora, si fuera, a veces pues algunos te dan 0 a 220, 0 o 220 voltios. Nosotros más vamos a trabajar con señales, digamos, continuas, no alternas. Acá también hay dos posibilidades. O te da 0 o te da 24 voltios. No hay más posibilidades. Igualito aquí, igualito en todos, ¿no? Por ejemplo, un sensor inductivo. Un sensor inductivo, de repente, dice, no detecto metal, te doy 0 voltios. Detecto metal y te doy 24 voltios. Es una forma de decir que detecte metal. Ahora, podría ser al revés también, ¿ah? Y esa es la diferencia de sensores, ¿ya? Yo podría hacer que un sensor inductivo dice, no detecto metal y te entrego 24. Y más bien, cuando detecto metal, te entrego 0. Ahí vienen los famosos PNP y NPN. Acuérdense de esos sensores, ¿no? Igual, ¿no? Si esto fuera un pulsador, de repente dice, yo no pulso nada y te entrego 24 al PLC. Y cuando lo pulso, te entrego 0 voltios, o perdón, 24 voltios. Podría haber ese pulsador. O podría haber otro pulsador, dice, yo no presiono nada y ya te estoy entregando 24 voltios. Y más bien cuando lo presiono, te entrego 0 voltios. Entonces ahí yo tendría que conocer ya lo que está conectado. Parto de que eso ya ustedes más o menos saben, un poco de pulsadores, de sensores, un presostato, ¿no? Un presostato de repente está menor que una presión, te entrega 24. Supera la presión, te entrega 1. O sea, 24, 0 voltios, perdón, 0 voltios. De 24 pasa a 0. Depende pues del presostato que hayas comprado, ¿no? Entonces, al PLC no le interesa qué cosa has conectado. Al PLC no le interesa que le has conectado un pulsador, un mecánico, un sensor inductivo, un capacitivo. Al PLC no le interesa eso. Al PLC lo que le interesa, ¿qué cosa está entrando en mi terminal? En mi terminal está entrando ahorita, cuando él escanea el módulo, lo que le interesa es, a ver, ¿qué cosa está entrando en mi punto 0? En este terminal 0. Está entrando 0 o 24. Es lo que le interesa al PLC. ¿Qué cosa está entrando aquí? 0 o 24. Él hace un barrido de todos sus módulos. Si tiene 200 entradas discretas, de las 200 lo escanea en menos de 100 milisegundos. De repente en 2 milisegundos. Te lo escanea toditos. Te los hace un barrido. Empieza a decir, acá entra 0. ¿Y qué es lo que hacéis? Ah, mira, si está entrando 0 voltios, acá hay una correspondencia entre la parte física y en la memoria de datos. Hay una correspondencia en posición. Por ejemplo, dice, mira,
Este de acá, si es que acá en este punto está entrando 0 voltios, entonces aquí va a ir 0 lógico. Pero si en este punto está entrando 24 voltios, entonces aquí va a ir 1 lógico. Aquí, por ejemplo, si aquí está entrando 0 voltios, bueno, acá por acá, ¿no? Estaría entrando aquí se va a colocar 0 lógico. Y si aquí entra 24 voltios, aquí se va a colocar 1 lógico. Es decir, las señales eléctricas que recoge, y ahí viene la parte importante, ¿quién va a recoger esas señales eléctricas y quién va a reflejar esa señal eléctrica en la memoria de datos como ceros y unos? ¿Saben quién va a hacer eso? Eso va a ser un programita. Ese de ahí lo que va a hacer es el sistema operativo. El sistema operativo hace eso. El PLC tiene un sistema operativo, todo PLC lo tiene. El sistema operativo lo que va a hacer es va a recoger toda esta información, él los recoge y los actualiza aquí, en la memoria de datos. Entonces, lo que yo tengo ¿y dónde lo guarda? En la memoria I. En la memoria I lo guarda. O sea, los bytes I son el reflejo de la señal eléctrica que está entrando en el módulo de entrada discreta. Eso es lo que hay que entender. No es la señal eléctrica, es el reflejo. Por eso le llaman a esta zona tabla imagen de entradas. La zona I, le llaman tabla imagen de entrada. Pero no es la entrada. Es una imagen de la entrada que es diferente, pero no es la entrada. Es un dato. Entonces ahí se va ubicando, ¿no? Y hay una disposición. La señal va en tal bit, el otro en tal bit, 0, 1, 0, 1, va colocando 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Eso se encarga el sistema operativo. Y eso lo hace una vez antes de ejecutar tu programa. Hasta ahí tu programa no se ejecutó. Hasta ahí tu programa no se ejecutó. Después, cuando ya llenó la información el sistema operativo de ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos, por acá estará metido, pues, al final tú lo vas a ver, de repente 0, por acá 1, 1, 0, y así va a estar lleno. Por acá de repente también, dependiendo, pues, 0, 0, 0, por ahí 1, etcétera, ¿no? Va a estar lleno. Pero yo ya debo saber, entonces en la memoria de datos se almacena o 0 o 1, no hay más. Si es 0, es porque está entrando 0 voltios en ese punto. Si es 1, entonces está entrando a 24. Aunque en algunos PLC lo puedes cambiar, ¿no? Pero manejamos el estándar, ¿eh? Esa es la primera idea que tengo que hacer. Se almacenó. Ahora viene tu programa. Entonces, la primera instrucción que vamos a ver es la instrucción contacto. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. La primera instrucción que vamos a ver es la instrucción contacto. A ver, vamos a ver esta instrucción. La instrucción contacto. Entonces, nunca me digan que la zona I es una entrada. Es una imagen de la entrada que es diferente. Pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. Van a ver por qué es importante entender eso. Ahora, vamos a ver la instrucción contacto. Ustedes saben que la instrucción contacto tiene una forma de un contacto, pues, ¿no? Tiene esta forma, ¿no? Esta, más o menos es así, ¿no? Así, dos barritas, así es su forma. Si yo le diría, defíname cuál es la función del contacto. ¿Cómo trabaja un contacto? ¿Qué es lo que hace un contacto? ¿Para qué está hecho un contacto? Una instrucción contacto. Yo lo podría definir. Y eso en cualquier PLC es así, que acá
esta manera y en otro sea otra. Eso es en todos los PLCs, ¿no? Por eso digo, basta que aprendas un PLC, después es repetido, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver. No, vamos a ver eso, ¿no? Este es un contacto abierto, pero puede ser un contacto cerrado, ¿no? Al final es lo mismo, ¿eh? Podría poner acá, al final funcionan igual, ¿no? Podría ser un contacto cerrado. Tengo abierto o tengo cerrado, ¿eh? Ahora vamos a definir acá de qué manera trabaja el contacto. Yo sé que estos contactos voy a tener que usar datos, como les digo, ¿no? Voy a poner acá un dato A, por ejemplo. O sea, ese es su dato de él, ¿ya? Entonces, tengo que asociar al contacto un dato booleano. Realmente los datos pueden ser muchos, como te digo, ¿no? La cuestión que esté en la memoria de datos. Ahorita le voy a poner un dato A, un dato cualquiera. Entonces, digo, si el dato asociado al contacto es 1, o sea, 1 lógico, si el dato asociado al contacto es 1, entonces este conmuta. Listo. Eso es todo lo que hace. Ojo, acá yo no estoy diciendo si la entrada es 1, no, no. Si el dato, ¿y qué cosa es dato? Dato es I, dato es Q, dato es M, dato es T. Como te digo, puede ser cualquier dato y hay que saber manejar el dato nada más, ¿no? Si el dato asociado al contacto es 1, entonces este conmuta. El contacto conmuta. ¿Y qué significa conmutar? Bueno, si es cerrado, se abre. Y si es abierto, se cierra. O sea, todo depende del dato. Depende acá de A. A puede ser 0 o puede ser 1. Porque eso es lo que se guarda en memoria de datos. No hay más posibilidades. Entonces, si es 0, no pasa nada. Si el contacto es abierto, bueno, se queda abierto. Si es cerrado, se queda cerrado. No pasa nada. Por eso acá les pongo, si el dato asociado es 1, si en algún momento ese dato es 1, el contacto va a conmutar. Si yo he puesto un contacto abierto en mi programa, ese contacto se va a cerrar. Y si he puesto un contacto cerrado, se va a abrir. Punto. Es luego lo que se hace. No le busques otra cosa. No estés pensando otra cosa. No, pero si la entrada... No, no, no. No hables nada de entrada. Aquí estamos hablando de datos. Y repito, el dato que tú le puedes poner a un contacto puede ser I, puede ser Q, puede ser M, puede ser T de timer, puede ser C. Al final son datos, ¿no? La cuestión, como te digo, es que hay que saber manejar el dato para colocar bien en el contacto. Pero la cuestión, sea cual sea, si ese dato es 1, el contacto conmuta. Si no, no pasa nada. Eso es lo que hace el contacto. No le busques más explicación. Sea cual sea, así funciona. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Entonces, voy a hacer un programita. ¿Ya se confundieron? ¿Sí? ¿Alguna consulta? Bien. Bueno, hay varios que han faltado, ¿no? Lamentablemente. Vamos a ver. Ahora, la programación que vamos a usar es la programación ladder, que le llaman programación escalera, que normalmente consiste pues de dos barras horizontales y unas barras, dos barras verticales y barras horizontales, ¿no? Por eso le llaman escalera. Entonces en esas ramas es lo que yo voy a poner
mis instrucciones, ¿no? Mis instrucciones. Entonces, mire, ahorita por ahora vamos a comenzar con solamente un dato, nada más que es el dato I, pero después vamos a estar cambiando otros datos, ¿no? No porque comencemos con el dato I significa que siempre en el contacto va a ir I. Pueden ser otros datos también. Por ahora, porque esto hay que avanzar poco a poco, pues, ¿no? Yo digo, mira, si esta es la programación ladder, normalmente va en forma, aquí yo pondría mi contacto, y voy a asociarle, por ejemplo, este dato de aquí. Este dato de aquí. Voy a ponerlo acá. Este dato de acá. Y supuestamente este dato que está en verde aquí, este casillero, es el reflejo de este de aquí, ¿no? De este de aquí. Por ahora voy a trabajar con el dato I, por ahora. Trabajaré con otros datos, ¿no? Entonces dice, la pregunta sería, ¿en qué momento en este casillero verde, que es la memoria de datos, se va a guardar 0 y 1? Bueno, cuando aquí entre 0 voltios o 24 voltios, pues, ¿no? El sistema operativo recoge, si es 0 voltios, guarda 0 lógico. Si es 24 voltios, guarda 1 lógico. Es lo que va a hacer. ¿Sí? Suponiendo entonces que este dato, ahora ahí viene la segunda parte. ¿Y cómo accedo a ese dato que está metido en memoria? ¿Cómo accedo a este dato? A este dato yo tengo que saber acceder a la memoria de datos. En Siemens es bien sencillo, ¿no? Mira, a ver, ¿qué dato estoy accediendo? Estoy accediendo al dato I, pero ¿a qué byte le pertenece? Es el byte 0, pero del byte 0, ¿qué bit de ese byte es? Es el byte 1. Entonces pongo punto 1. Sí estaría accediendo a ese bit. Ahora, es igual poner, ya no se acostumbra, antes se ponía, pero ahora ya no se pone, la letra B. Dicen, ya es de más, ¿no? Entonces solamente le dices, cuando tú pones así, ya sabes que es el byte 0 ya, porque la naturaleza en Siemens es de bytes. Entonces, antes se ponía, ¿no? Hace muchos años se ponía B de byte. Ahora ya no, en algunas instrucciones iba a ser necesario. Pero en el contacto ya no. Dice, ya sé, si pongo I0, ya sé que es el byte 0. Si pongo I1, ya sé que es el byte 1. Entonces, ya no le pongas B. Pone solamente I0, ¿qué bit? El bit 1. Entonces, ahí estoy apuntando o estoy haciendo referencia a ese dato. Entonces, aquí le podría poner, si fuera ese caso, le podría poner esta dirección. Lo pongo acá. Deja recogerlo. Ahí asocié instrucción, dato. Estoy uniendo instrucción, dato. Voy a subir un poco esto. ¿Sí? Instrucción, dato. Entonces cuando ya luego ya sé, el dato es 1, el contacto se cierra. El dato es 0, el contacto no pasa nada. Si es abierto, queda abierto. Punto. Ahora, ahí viene otra instrucción. La otra instrucción sería instrucción bobina. ¿Ya? Por acá lo voy a poner la instrucción bobina. Hay muchos tipos de instrucción bobinas, ¿ya? Hay muchos tipos de bobinas. Ahorita vamos a hablar de la instrucción más común, más simple, pero una instrucción bobina tiene esta forma, ¿no? La más simple es así, ¿no? Como si fueran dos paréntesis. De esa vamos a colocar, y voy a colocarlo aquí. Voy a colocarlo en esa rama. ¿Sí? Ahora tendría que preguntarme, ahí vendría la otra parte, ¿cómo funciona una instrucción bobina o para qué está hecha la instrucción bobina? La bobina simple, digamos, ¿no?
Entonces hay que definir acá el funcionamiento de la instrucción bobina. Ahora, acá también viene un tema que debería de entender, ¿no? En programación en ladder, a los segmentos horizontales, a las líneas horizontales se le llama, tiene varios nombres, ¿ya? A estos segmentos de acá le llaman ramas. Tiene varios nombres, algunos le llaman ramas, le llaman segmento, le llaman peldaño, escalera, otros le llaman run o run. Los nombres pueden ser muchos, ¿no? Pero al final es lo mismo, pues. Solamente que, por ejemplo, Allen Bradley le llama ramas, eh, Festo, Moller, Telemecánica lo que le llama peldaño, Siemens le llama segmento. Esa es toda la línea horizontal, ¿sí? Al final eso solamente es como una información. Ahora, pero sí es bueno saberlo, porque una rama, cuando se dice, ahí viene a veces, cuando empiezan a hablarte de rama o segmento verdadero. Cuando te dicen que una rama o segmento peldaño es verdadero, se refiere a que está cortocircuitado. Por ejemplo, si yo pusiera acá una línea, si yo pongo un segmento acá, ahí está cortocircuitado ese segmento. Está cortocircuitado, se dice. O sea, es verdadero, se dice, ¿no? Esa rama es verdadera, porque está corto, ¿sí? Entonces nosotros usamos ese término, ¿ya? Una rama verdadera es cuando está cortocircuitado, ¿ya? Eso es lo que hay que entender. Ahora, ¿por qué les hago esta aclaración? Porque la instrucción bobina depende del segmento o de la rama, si es verdadero o es falso. Entonces, aquí voy a definir el trabajo de la función o de la instrucción bobina. ¿Sí? Vamos a definir cómo trabaja la instrucción bobina. Si el dato, otra vez el dato, ¿eh? Si el dato asociado a la bobina, en todo caso, vamos a comenzar así. Si la rama es verdadera, o sea, está corto, o más preciso, ¿ya? Más preciso. Si la rama que contiene a la bobina, ojo que es una bobina simple, es verdadera, el dato asociado a la bobina se coloca en 1 lógico. Obviamente de lo contrario no pasa nada, ¿no? Eso es todo lo que hace la bobina simple. Lo que te quiere decir que si en algún momento todo esto es una línea, la rama es verdadera. En ese momento, esta bobina, vamos a hacerlo mejor por partes para tenerlo bien detallado, ¿ya? Voy a separarlo acá. Vamos a separarlo, porque eso nos va a servir para otras definiciones también, ¿eh? Voy a separar esto por partes. Si la rama que contiene, bueno, que he puesto a la bobina es verdadera, esta se activa, o sea, la bobina se activa. Esta se activa. La bobina se activa. Ahora, acá viene la activación de la bobina. La activación de la bobina coloca el dato asociado a ella en 1. Es lo que hace. Eso es lo que hace realmente, si quieres verlo a más detalle. Son 2 etapas. Y eso nos va a servir para las demás bobinas. Tú tienes que ver que la bobina tiene se puede evaluar en 2 etapas. Primero,
¿Cuándo se activa la bobina? Tendrías esa pregunta. ¿En qué momento se activa la bobina? ¿Y cuál es la consecuencia de la activación de esa bobina? Son dos etapas. Acá, como es una bobina simple, ¿cuándo se va a activar la bobina? Dice, si la rama que contiene a la bobina es verdadera, en ese momento la bobina se activa. Así funciona la instrucción. Ahora, ¿y qué hace como resultado de la activación de esa bobina? Mire el dato, ¿con qué dato estoy trabajando? A ese dato lo coloca a 1. Ahí, bueno, he escrito un poco más, ¿no? Es asociado, a ella lo coloqué en 1. Ahora, ¿qué dato quiero colocar por ahora? Por ahora quiero colocar un dato Q, por ahora. Entonces, acá voy a poner, por ejemplo, igualito, ¿no? Podría poner QB0, pero voy a asociarlo, voy a hacer que escriba, por ejemplo, este de aquí, ¿eh? Igual que en el caso anterior, voy a decir, quiero que escriba este de aquí. Quiero que la bobina escriba esta posición de memoria. Entonces, como quiero que la bobina escriba esta posición de memoria, ojo que la bobina no escribe la salida, la bobina escribe una posición de memoria. Entonces quiero que esta de aquí escriba el QB, ya sé que no lo voy a poner B, pero QB1, ¿cómo sería? QB1.7. Pero como les digo, ya no se acostumbra a usar la B en este caso, entonces le pondría QB1, Q1.7. Entonces así se estaría accediendo a esta, ¿sí? En Q1.7. ¿sí? Estaría escribiendo de esa forma este espacio de memoria. ¿sí? ¿Se entiende, jóvenes, esa parte? Hasta ahí, por favor. Muy bien. Si no se entiende, díganlo, o sea, no hay apuro. Luego, como les digo, ya no usaré Q, de repente uso M, ya no uso I, uso M, uso Z o C, y luego voy a cambiar el dato. Por eso acá yo en ningún momento estoy diciendo si la entrada, en el contacto no estoy diciendo si la entrada, no, digo si el dato, o sea, mis datos. Acá no digo va a escribir o va a colocar el dato, no digo voy a colocar la salida, no digo eso, va a colocar el dato. Ahora, ¿qué dato estoy poniendo? Ahorita es Q. Y así va a ser tu programa, se va a ejecutar línea por línea y va a estar escribiendo, leyendo, lee, escribe la memoria de datos. ¿no? Ahorita, por ahora, bueno, claro, como les digo, ¿no? Pero sí. Usas direcciones de memorias, pero no son direcciones, sí, son direcciones de memoria o datos, ¿no? Pero esa información tienes que saber qué es lo que está conteniendo, pues, qué es lo que está conteniendo, ¿sí? Ahora, sí, pero normalmente dicen pon acá I, pon acá Q, pero bueno, ¿qué cosa es eso, no? Realmente. Y después, ¿no? Cuando empecemos a avanzar, van a tener algunos problemas, ¿no? Entonces, en ese momento, suponiendo que en algún momento esto se cierre, por algún motivo se cierra, porque el dato es 1, la bobina se activa y este dato va a ser 1. Y cuando este dato es 1, acá se pone 1. Y así va a avanzar tu programa, ¿no? Va a ejecutar otra línea, otra línea, otra línea. Cuando ya termina tu código, de repente tenías 1000 líneas de código, lo que va a hacer el sistema operativo, ahora viene su otro trabajo del sistema operativo, ¿sí? Sí, pero eso no está bien, ¿no? I para entrada y Q para salidas no está bien eso, ¿no? O sea, es algo que lo haya interpretado de esta forma, ¿no? Al final lo que va a hacer el sistema operativo, ahí viene otra vez el trabajo del sistema operativo. El sistema operativo va a hacer lo siguiente. Va a recoger todo lo que está metido en Q, así esté en 0. Esto recoge todos los espacios de memoria Q, todos, los va a recoger el sistema operativo y los va a volcar a las tarjetas discretas. Acá eso lo hace al final de tu línea. O sea, si tú hiciste 100 líneas de código, al comienzo hizo
el sistema operativo hizo una lectura de los 10, 20, 100, 1000 entradas discretas, lo que tenga. Todos los almacena en memoria. Luego, el siguiente paso, tu programa empieza a usar las letras, los memoria I, puede usar times, contadores también, y escribe memoria Q. Está escribiendo, leyendo, escribiendo memoria Q continuamente. Llega a la última línea de código. No se vuelve a ejecutar todavía tu programa. Se detiene ahí. Ahora el sistema operativo dice, a ver, ¿qué cosas he escrito en la memoria Q? Recojo toda la memoria Q y lo boto a la salida, lo envío al módulo discreto. Y es lo inverso, ¿no? Dice, si por aquí está 0, bueno, saldrá 0 voltios. Si estaba 1 en memoria Q, saldrá 24 voltios. No hay más posibilidades, ¿no? O 0 o 24. Eso es lo que va a salir aquí. Pero eso lo hace al final. Y después otra vez el sistema operativo recoge, actualiza la zona I, otra vez se hace tu programa y otra vez lee la memoria Q, el sistema operativo, y lo bota. Así está haciendo. Eso se está repitiendo cientos de veces por segundo. Continuamente se está haciendo. Depende también de la grandeza de tu programa, ¿no? Eso va a ser así siempre. En todo PLC funciona de esa manera. Ahora, si eso se ha entendido, lo podemos analizar en cámara lenta, ¿no? Si, por ejemplo, suponiendo que aquí, este valor de acá, aquí vamos a ponerlo ya, este está conectado en la salida, vamos a poner 7, ¿ya? 7. Y aquí está conectado, has hecho una conexión eléctrica. La conexión eléctrica ya habría que ver, ¿no? Acá has puesto una válvula, por ejemplo. Una válvula solenoide, ¿no? Una válvula on-off solenoide. Aquí, aquí. Obviamente hay una conexión física que hay que hacerlo, pues, ¿no? Hay una válvula solenoide conectado. Realmente esto debería ir en la cabeza del solenoide, ¿no? Pero bueno, ya, esto debería ir a la cabeza, ¿no? Entonces dice, en cámara lenta, ¿ya? Y yo voy a presionar de repente este de aquí. Digo, mira, el operador viene con su mano y presiona aquí. Mira, en cámara lenta. Analicemos en cámara lenta toda la secuencia. Yo presiono aquí, el operador presiona. Entra 24 voltios. Aquí en el punto. El sistema operativo en algún momento, como le digo al inicio, recoge esa información. Dentro de todas esas entradas, aquí está en 24. Acá coloco 1. Ya, ahora, y ahí va a llenar todo, pues, ¿no? Ahora, tu programa dice, mira, es 1. Se evalúa ahora, va a la segunda etapa, evaluación del programa. El programa dice, mira, este dato vale 1. Si ese dato vale 1, yo ya sé que este contacto se va a cerrar, conmuta, si es abierto se cierra. La rama es corto, es verdadera. La bobina se activa. Al activarse la bobina, ya sé que este dato, la bobina va a escribir el dato. Coloca 1. Significa que este de acá sea 1. El sistema operativo recoge no solamente este dato, recoge todos los QE, pero dentro de eso recoge esto y lo manda por aquí, y aquí estaría mandando 24 voltios. Y el solenoide se abre. Pero eso pues se hace en cuestión de milisegundos, ¿no? El efecto final, ¿cuál es? Presiono acá, se abrió la válvula. Ese es el efecto final. Pero yo tengo que ver toda la secuencia, por lo menos tenerlo claro al comienzo. Después ya me voy a olvidar y no voy a hacer ese análisis. Pero desde un comienzo, cuando yo o quiero aprender a programar PLC bien, tengo que entender esa secuencia. Porque más adelante, si no, me va a cobrar algunas no soluciones que pueda dar bien dentro de un programa más grande.
Ya uno ya tiene que tener ese concepto y después ya podría decir, pues mira, esta entrada afecta a este dato y ya lo utilizo y lo manejo, ¿no? Y esta salida, para activar esta salida, tengo que activar este dato. Eso yo ya lo manejo más directamente más adelante, ¿no? ¿Sí? Sí, hay un orden. Eso a veces es por configuración automático o a veces también tú lo puedes cambiar, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la parte de hardware. Siempre hay una, por ejemplo, no ahorita le estoy poniendo el IB0, ¿no? Podría ser que ese módulo se refleje en IB50, por ejemplo, o en IB100. Eso se puede modificar, ¿ya? Eso lo vamos a ver en algún momento cuando hablemos de hardware. Si hay direcciones que se pueden cambiar, hay otras. Normalmente hoy en día casi en la mayoría de puedes jugar con las direcciones, ¿no? Pero hay que tratar de venir que sean ordenados, ¿no? Para que no tengas, no es muy costumbre poner una entrada, una salida, salida, después otra entrada, salida. Pucha, tu mapeo de memoria va a estar un poco desordenado, ¿no? Aunque también eso es transparente, ¿no? Ya uno se va acomodando a, a cómo maneja las direcciones o la relación entre los módulos físicos con las direcciones de memoria. Eso uno te da libertad hoy en día en tú mismo asociarlo, ¿no? Eso te da la libertad, ¿sí? Ahora, pero eso mira, hasta ahí, en cámara lenta, el operador ha tenido presionado el pulsador de acá. Cuando cuando lo suelta, porque no se va a quedar con el dedo ahí puesto, cuando lo suelta el pulsador entra a 0 voltios. Y si es que entra a 0 voltios, aquí va a ser 0. ¿Dónde estás? Aquí va a ser 0. Y si ahí es 0, dice esto es 0. Entonces si es 0 no pasa nada. Esto otra vez se vuelve a abrir. La rama es falsa. Y si la rama es falsa, la bobina escribe acá 0. Y si escribe 0, este es 0. El sistema operativo manda 0. Por lo tanto, aquí sería 0. Pero yo quiero que haberlo presionado y cuando lo suelto, quiero que se quede prendido. Quiero que se quede prendido. Ahí viene el famoso enclavamiento. Ahí viene el famoso enclavamiento. El famoso enclavamiento dice, ¿cómo logro presionarlo y cuando suelto quiero que se quede prendido? Pero tendría que asegurar que la bobina se quede con la rama en verdadero, ¿no? Cortocircuitado. Es por eso que ahí se hace, y eso ya ustedes lo conocen seguramente, es por eso que se hace este famoso, se coloca un segmento, caramba, ¿por qué no cambia? Es un problema. Aquí, acá no quiere cambiar. Se coloca así, ¿no? Se coloca un segmento, pero que llega al mismo punto. O sea que viene un segmento por acá, otro segmento por acá. Pero ¿cuál es el truco que les hacen poner? Dice, y ahorita debería, si me han entendido, ya no tendrían por qué complicarse la vida y decir, mira, este dato de aquí, este dato, ojo, este dato, lo voy a poner acá también. ¿Está bien? Porque es un dato que estás colocando en un contacto. No hay ningún problema. Entonces, cuando este dato de aquí sea 1, este dato también es 1, porque es el mismo dato. Entonces, este dato también será 1. Y ustedes saben que cuando es 1, ¿qué pasa con el contacto? El contacto se cierra. Este contacto se va a cerrar. Porque no quiere cambiar los colores. Este contacto se va a cerrar. Entonces, por más que esto se rompa, por más que esto se abra, bueno, la rama es verdadera por abajo, ¿no? Entonces es un enclavamiento que se hace. Es lo que hacen a veces como parte de la lógica de desarrollo, ¿no? Porque yo sé que en algún momento esto se va a abrir, este contacto.
pero cómo logro mantener la bobina activa? Porque si por acá se está rompiendo el cable, cable entre comillas, ¿no? Entonces pongo un cable entre comillas en paralelo, pero este lo pongo con un contacto, pero con el mismo dato, de tal manera que cuando ese dato es 1 y es el mismo dato, va a cerrarse este contacto y se queda ahí ya congelado, ¿no? Esa es la idea. ¿Cuándo viene la gran confusión? De repente algunos dicen, espero que no se estén haciendo esta pregunta, ¿no? Porque algunos empiezan a dudar ahí y dicen, pero ese contacto, y a veces se genera esa confusión, dicen, pero el contacto me dijeron que va a una entrada, pero ¿por qué ahorita a un contacto le está poniendo una salida? Bueno, ese es un razonamiento errado, pues, ¿no? No se está poniendo a ninguna salida. El contacto se está poniendo a un dato. Lo que pasa es que ahí justamente vienen esos problemas. Porque si te han dicho que el Q es una salida y que la bobina va a una salida, ahí estás mal. Entonces empiezan a confundir porque empiezan a pensar, yo entendía que en un contacto pongas I, entrada, cosa que está mal. Y yo entendía que en una bobina ponía salida, cosa que está mal. Entonces cuando ya veo que un contacto tiene una salida, ya me confundo. Ya me equivoqué, no entiendo. Claro, pues si te han enseñado así estás mal. Porque aquí a este contacto de abajo no le estoy poniendo ninguna salida. A este contacto de abajo le estoy poniendo un dato. Tan dato como I, o tan dato como T, o marcas. Es un dato. Y lo que deben acá observar, si yo les preguntaría, según lo que han observado, podrían concluir que el contacto lee o escribe el dato. ¿Quién depende de quién? ¿El contacto depende del dato o el dato depende del contacto? ¿Mm? ¿Qué cree? ¿Quién depende de quién? El contacto depende del dato, ¿sí? Eso es importante, ¿eh? Así es. O mejor dicho, viéndolo de otra manera, el contacto lee el dato. El contacto lee el dato. El contacto es una instrucción que siempre va a leer un dato. Puede leer un dato I, puede leer un dato Q, como lo está haciendo ahorita, puede leer un dato de type, puede leer un dato de marcas. Eso nunca va a cambiar. El contacto nunca escribe datos. El contacto lee datos. Hay instrucciones que siempre van a leer datos. Una de ellas es contacto. La bobina. ¿La bobina depende del dato o el dato depende de la bobina? ¿Mm? La bobina, esta bobina que estamos acá poniendo, ¿no? La bobina depende del dato que lo has asociado, obviamente el dato que has asociado es este, ¿no? O el dato depende de la bobina. ¿La bobina depende del dato o el dato depende de la bobina? La misma pregunta, ¿no? Así es. El dato depende, el dato depende del dato, no. Claro, el dato depende de la bobina, ¿no? El dato depende de la bobina. Es decir, la bobina escribe el dato. Siempre las bobinas escriben dato. Las bobinas no leen dato. Siempre escriben dato. Entonces hay instrucciones que debo saber identificar. Hay instrucciones que leen datos, o sea, dependen del estado del valor del dato. Hay instrucciones que escriben más bien datos, influyen sobre el dato. Pero también hay instrucciones que hacen las dos cosas. Hay instrucciones que leen y escriben a su vez. Por ejemplo, una operación aritmética. Una operación aritmética de suma lee y escribe datos. Un timer. Un timer lee y escribe datos, porque maneja muchos datos. Ya no maneja un dato, maneja muchos datos. Un comparador. Un comparador solamente lee datos nada más. No hace más, lee datos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Empezar a clasificar las instrucciones
cómo está gestionando el dato. ¿Está escribiendo? ¿Está leyendo? ¿Escribe, lee? Me sale error, pero ¿por qué me sale error? Claro, pero le está queriendo escribir, no escribe, pues la instrucción. No puede escribir. Entonces, es ahí donde uno empieza a aprender parte de la programación, pues, ¿no? Bien, jóvenes, este es un inicio, ¿ya? Este es un inicio. Espero que se haya entendido. Ya ni me acuerdo si hemos formado delegado. Creo que fue. Ahorita estoy. ¿Escogimos delegado? No, no. Me he olvidado este. Ya, ¿a quién podría ser, antes que nos gane el tiempo, porque ahorita se va a cerrar el sistema, quién podría ser de repente alguien eh, que se ofrece? A ver, Percy podría ser, si es que no hay otro candidato. ¿Sí? Percy, ¿algún otro candidato? No. ¿Mm? Bien, a Percy Rodrigo Bazán Briceño lo voy a poner como delegado, ya que nadie se ofrece, entonces lo voy a poner, lo voy a escribir de una vez acá. ¿Dónde es eso? Ya me ganó, creo que la hora. Creo que lo van a bloquear, ya a ver. Mira, Bazán Briceño. Ya, Bazán Briceño, Percy Rodrigo, ya lo escribí. Seguramente le llegará algún correo. Ya lo escribí, ¿ya? Entonces él va a ser el delegado. Voy a poner mi número 944-902-557. Bueno, él va a formar un grupo seguramente, pero a mí no me incluye en el grupo. Yo le pongo solamente para él en caso de alguna consulta particular, una pregunta grupal, duda grupal, él me la hace por WhatsApp, ¿ya? Si puedes, me lo envías ahorita con tu nombre y del curso también. Curso de automatización pones y ahí lo registro, ¿sí? Lo registro en el WhatsApp, ¿ya? Perfil. Entonces, sin embargo, por ahí, de repente, si es que a veces hay una pregunta muy particular, de repente personal. No, solamente me envías un WhatsApp ahí para tenerlo capturado, tu número, ¿sí? Le voy a poner nombre y el curso nada más. En el WhatsApp, ese es mi número, ¿sí? Ese es mi número. Y yo lo capturo ahí, ¿eh? Pero sin embargo, como les digo, cualquier otra consulta que por ahí se podía generar una pregunta individual, que le da vergüenza preguntarlo a través del delegado, me lo puede hacer directamente, ¿ya? Pero tiene que ser pues algo que digamos, amerite, ¿no? Porque a veces pues me escriben también y me dicen, profesor, hoy clase, no sé, o profesor, ¿qué se llama? ¿Cuándo es la práctica? La práctica está en el sílabus, ¿no? Entonces, si son preguntas pues valederas, ¿no? De repente se le fue la luz, no sé, y algo, cosas como es, no sé, alguna cosa importante, me la hacen pues saber, pueden escribirme directamente, ¿no? O si no, en general traten de hacerlo por el delegado, ¿no? Traten de hacerlo por el delegado. Y yo voy a cualquier cosa, siempre voy a estar en diálogo permanente con el delegado. Por eso le pediría a Percy que me mande un WhatsApp ahorita con su nombre y el curso para grabarlo, ¿sí? Bien, jóvenes, ¿qué tal? ¿Se entendió más o menos? Ya ahí está el grupo. Apunten, por favor. Ahí está el chat del grupo. Bien, muy bien. ¿Alguna otra consulta? Eh, Más bien, por favor, todavía este sábado, para los que nos toca el sábado, todavía no vamos a hacer clase, ¿ya? Les voy a mandar un enlace para que vayan descargando al grupo del sábado. Les voy a mandar un enlace para que vayan descargando un programa y el Seamatic Manager y puedan estar levantándolo y para ver que ya el lunes lo tengan disponible y podamos, bueno, a partir de la siguiente semana podamos hacer algunos ejercicios.
Más bien el miércoles voy a hacer de repente una sesión para ver cómo les ha ido a la instalación. Si han tenido algún problema, de repente el miércoles o el viernes, no sé cuál se acomodan mejor. Puede ser el viernes a las 9:30, no sé si tienen clase, o el miércoles también podría ser 9:30, aunque creo que el miércoles tienen clase, ¿no? Normalmente los miércoles tienen clase. Podría, una vez que lo descarga, lo instalan, y si tuvieron problemas, me avisan, pues, ¿no? Para ver cómo está el software, si lo han podido bajar, si tienen problemas en levantar el software. Vamos a comenzar con el Simatic Manager, ¿ya? Y posteriormente con el TIA Portal. El TIA Portal es muy cargado, por eso algunos sufren con su máquina. Sin embargo, el Simatic Manager es más ligero, ¿sí? Es más ligero. Entonces, como les digo, para el grupo del sábado les voy a mandar, si no es ahora, mañana temprano, les voy a mandar el enlace para que empiecen a descargar el software, lo descomprimen y van haciendo sus pruebas para que, como les digo, ¿cómo están el viernes a las 9:30? ¿Cómo están? ¿Ocupados? ¿Tienen tiempo? ¿El viernes en la noche? ¿Tienen algún curso? ¿Mm? ¿Tienen algún curso el viernes? Ya, entonces podría ser el viernes. Les doy una asesoría así para ver si es que, sobre todo los que no han podido o han tenido problemas en levantar la máquina virtual, ¿ya? Y ya sobre eso podemos trabajar la próxima semana, pues, ¿ya? La próxima semana. Bien, jóvenes, nos vemos pues la siguiente semana, ¿ya? El viernes le confirmo, ¿ya? 9:30 más o menos les mando el mensaje, ¿ya? Para que puedan entrar, y obviamente los que puedan. Bueno, si tienen alguna pregunta de la clase de hoy día la pueden preguntar, pero sobre todo es para ver cómo están sus máquinas virtuales, porque no quiero que la próxima semana digan, profesor, todavía no bajé la máquina, que todavía no lo he probado. Hay que tenerlo ya disponible lo más pronto, ¿no? Si no, se van a atrasar, ¿no? Bien, jóvenes, entonces sería hasta el viernes con algunos, ¿sí? Sigamos viendo. Ya, gracias. No me ha llegado todavía. A ver. Y ya, los que tienen TIA Portal lo vamos a usar en la segunda etapa, ¿ya? Y los que no tienen también vayan consiguiéndose, pero con tiempo. Porque lo que pasa es que el TIA Portal es muy pesado y de repente van a tener problemas en ejecutarlo, en conseguirlo, ¿no? Mejor ya les estoy dando una máquina virtual ya preparada, lista, con el Simatic Manager, para que lo único que van a tener que hacer es descargarlo, no van a tener que instalar y solamente levantar, ¿sí? Es una máquina virtual con Simatic Manager, lo levantan con el VMware. Por eso también les voy a compartir el VMware. Entonces ahí no hay mayor drama, ¿no? Sin embargo, a veces si es que hay algún problema, por eso les digo, es que alguien ha tenido problema en levantar la máquina, lo vemos, pues, ¿ya? A ver, vemos si se puede levantar ese problema, ¿ya? Por eso a ver si esta semana lo ves, ¿sí? Sí, ya les voy a escribir por correo, ahí les mando el enlace, pues, ¿no? Ahí les mando el enlace, ¿sí? Ya les escribo por correo, ¿sí? Entonces, yo les voy a mandar para el viernes, ¿sí? Bien, jóvenes. Hasta el viernes, los que deseen, pues, ¿no? ¿Lo estamos viendo entonces? Gracias.